Profesor, en esta ocasión, como grupo, nosotros nos ha tocado el tema de la isomerización. Los integrantes es mi persona, Lozano Bazán, Gamonal Campos, Caballero Rivera y Babilón Babilón. Siguiente PPT, por favor. Ya bueno, como objetivo general del tema es analizar el proceso de isomeración empleado en las refinerías de petróleo, comprendiendo su fundamento químico, sus condiciones operativas y su importancia en la producción de gasolina de alto octanaje y menor impacto ambiental. Siguiente PPT. Bueno, como objetivo específico podemos denotar 6 puntos. El primero es definir procesos de isomerización, identificar las materias primas de catalizadores utilizados, explicar el funcionamiento de la unidad de la isomerización, relacionar la isomerización con el incremento del octanaje, evaluar los beneficios económicos y ambientales, comprender la importancia industrial del proceso. Siguiente PPT. Ya, ¿qué es la isomerización? La isomerización es un proceso químico utilizado en las refinerías de petróleo para convertir hidrocarburos en cadena lineal, llámese decir parafinas normales. En hidrocarburos de cadenas ramificadas se le denomina como isoparafina, sin modificar la fórmula molecular ni su peso molecular. Un isómero es un compuesto que posee la forma química de otro compuesto, pero no de la misma estructura molecular. La estructura molecular es diferente. Esta diferencia modifica su propiedad física, tanto como química también. Ahí podemos notar que pusimos un ejemplo de un N-pentano. Tiene la misma estructura, tiene la misma fórmula química, pero no tiene la misma estructura. Acá es N-pentano y acá es isopentano. Y abajo es N-hexano y abajo es isohexano. Y ahí podemos denotar que tiene diferente estructura, pero la misma fórmula química. Siguiente PPT. ¿Por qué se utiliza en las refinerías? Bueno, en la refinería utilizan por la isomerización porque permite transformar corrientes de bajo valor comercial en productos de alto valor para la formación de gasolina. Las fracciones ligeras obtenidas de destilación del petróleo, principalmente las que contienen hidrocarburos de cadenas cortas de carbono, que es el C4, C5 y C6, poseen un índice de octano relativamente bajo. Mediante la isomerización, estas moléculas ramificadas que presentan un mayor poder de antidetonante, ¿no? Principales razones de uso: mejora el octanaje, cumplimiento ambiental, mayor rentabilidad, optimización de recursos y producción de componentes premium. En mejor octanaje, incrementa significativamente el índice de octano en las gasolinas sin necesidad de agregar aditivos extras a la gasolina como tal, y hace que evite menos contaminantes. Cumplimiento ambiental permite producir combustibles más limpios que cumplen las normas internacionales sobre emisiones atmosféricas. Mayor rentabilidad, eh, aumenta el valor comercial de corrientes ligeras que inicialmente tienen poca utilidad. Optimización de recursos permite aprovechar mejor cada barril de petróleo procesado. Y producción de componentes premium es lo que se genera del proceso a un componente de alta calidad, utilizando mezcla de gasolina, ¿no? Y haciendo ese tipo de mezclas haces que produzcas una gasolina de mayor octanaje. Siguiente PPT. La relación de la isomerización con las gasolinas de alto octanaje. Primeramente, para saber eso, ¿qué es el octanaje? El octanaje es una medida de la capacidad de la gasolina para resistir la detonación espontánea durante la compresión del motor. Aquí podemos denotar los compuestos y el índice de octanaje aproximado de cada compuesto. ¿Cuáles son sus beneficios? Los beneficios en la gasolina es mayor eficiencia energética, mayor rendimiento del motor, menor consumo de combustible, menor emisión de contaminantes, mayor potencia en los motores de alta comprensión. Para saber un poco más a detalle qué es el octanaje. El octanaje, cuando una gasolina posee bajo octanaje, la mezcla o aire combustible
puede provocar o explotar antes del momento adecuado, generando el fenómeno ya llámese golpeteo. Con más a detalle cuál es el flujo de todo este proceso, pues desde que llega la nafta ligera hacia la columna de destilación para obtener y separar lo que es el producto, en este caso los productos más ligeros, los productos isomerados que son isopentanos, isohexanos. Posteriormente también se va a obtener lo que son subproductos que se van a seguir con toda la cadena de reacción. En este producto van a ser llevados a reactores en los cuales va a formar moléculas isoméricas y por ende va a formar el producto que se quiere de mayor octanaje. Por eso es que yo hablaré un poco más acerca de los controles, las variables de control que hay en todo este proceso y que yo considero más importantes, pues tanto la temperatura, la presión, el flujo, la relación también de moles de entre hidrógeno y hidrocarburo al momento de entrar en lo que es los compuestos pesados a la primera reactor, es sumamente importante. Además, también la actividad catalítica es sumamente importante, composición de la carga. En la composición que está entrando es necesario conocerlo, porque se requiere saber si está entrando en buenas condiciones, si está limpia, libre de cualquier tipo de contaminantes. También el nivel también es necesario, puede ser el nivel de la columna. Además, como ya lo mencioné, la temperatura, el objetivo de cada uno de estos parámetros, por ejemplo, la temperatura, es maximizar la conversión y proteger el catalizador. Un exceso de la temperatura puede perjudicar a nuestro catalizador de platino. Si no, ese exceso podría inutilizar al catalizador y de alguna manera afectaría en lo que es su proceso de conversión. En la presión, mantener las condiciones óptimas en la reacción. La presión es mucho mayor a una atmosférica. Al aumentar su presión, disminuye su punto de ebullición. Es por eso que la temperatura en la cual se maneja dentro de estos reactores son menores a 200 grados centígrados. Y también tenemos la relación que ya le envié. La relación es fundamental. En este caso, en lo que es el hidrógeno, pues a mayor, la relación tiene que ir de manera adecuada para evitar que se forme coque. El hidrógeno lo que va a hacer es limpiar lo que son los hidrocarburos, los contaminantes que pueden tener en nuestro catalizador y mejorar la reacción, en este caso la eficiencia. Además, mantener la alta eficiencia del proceso debido a la actividad catalítica. También es un objetivo. Proteger el catalizador también es otro objetivo que se tiene que hacer. Y como ya lo mencioné, mantener la operación estable de las columnas. En cada instrumento, en cada variable que yo les acabo de mencionar, se va a lo que es se va a tener un tipo de controlador. Por ejemplo, en temperatura, controlador indicador de temperatura. En la presión, controlador indicador de presión. Flujo, controlador indicador de flujo. En cambio, en la relación también, controlador indicador de relación de flujos, debe llamarse en este caso, si no mal recuerdo. En la actividad catalítica, el monitoreo del proceso del catalítico o de la molécula catalítica, en el caso en base a platinos. Y tengo también analizadores en línea para la composición de la carga. Y también el nivel, el control del indicador de nivel. Estos son los principales controladores que se va a determinar dentro de todo el proceso del flujo de la isomerización. Pero como yo también vamos a hablar un poco acerca de la parte de instrumentación, lo que yo hice acá es un poco acerca del control instrumental, o sea, más que todo controlar el proceso. Por eso es que no, yo he adaptado solamente a dos partes del proceso, porque creo que como el proceso es muy amplio, involucraría pues analizarlo columna por columna. Es por ende que yo solamente al inicio de cada proceso, por ejemplo en la alimentación, hemos adaptado un lazo de cascada. Un lazo en cascada, un lazo cerrado y también otro lazo en cascada. En el proceso en el cual hay un flujo, en la relación de flujo entre que entra el hidrógeno y se mezcla con el hidrocarburo más pesado, es también adaptado un lazo en cascada y también en la parte en la cual el reactor eh, es- antes del reactor hay un precalentamiento. El horno lo que hace es elevar la temperatura. Entonces yo también adapté un controlador indicador de temperatura junto a un transmisor de temperatura para saber si la temperatura que entra nuestro hidrocarburo dentro del reactor es la adecuada. Pero no le he puesto en realidad una válvula porque no se, en el dibujo no se ve
una pequeña, por así decirlo, alimentación que entraría de combustible de nuestro calentador, en este caso, nuestro horno pirotubular, ¿ya? Por ejemplo, acá en la zona en Cascada 2, lo que vamos a hacer es controlar el nivel de gas que se produce, enlazando tanto lo que es la válvula de presión a un controlador indicador de presión junto a un controlador indicador de flujo, que eso está enlazado en la válvula de flujo junto a la alimentación. Es necesario porque si aumenta lo que es la cantidad de vapor o de cantidad de vapor en fase gaseosa que sale, en este caso ya la parte isomerada, la que ya está ya está isomerada y que no necesita pasar todo el proceso, entonces, lo que requiere es regular el flujo, aumentar su salida y disminuir un poco la alimentación. Hay un poco de un control instrumental en este caso. Además, en lo que es el lazo cerrado, también he implementado lo que es un lazo cerrado en la parte del fondo de la columna. Pues lo que hice acá es conectar un transmisor de flujo a lo que es el rehervidor para que éste pueda estar conectado a un controlador indicador de flujo y este a su vez una válvula de flujo que al fin y al cabo va a controlar el flujo para saber si la cantidad de flujo que regresa a la columna es lo adecuado y de esta manera también se puede regular. En realidad son dos instrumentaciones que he realizado con el fin de poder dar un ejemplo de cómo es un control en la parte del proceso. Posteriormente voy a hablar acerca de los riesgos operativos. Por ejemplo, tengo el sobrecalentamiento del reactor, sobrepresión en reactores y columnas, fuga de hidrógeno, formación de coque y nivel adecuado en las columnas, inadecuado en las columnas. El sobrecalentamiento se da cuando existe un exceso de temperatura que entra al primer reactor. El primer reactor, y esto provocaría que con nuestro catalizador, como ya lo mencioné, pueda estar alterado y no hubiera una buena conversión, una buena isomerización. Y esto provocaría inicialmente lo que es una desactivación de nuestro catalizador. Posteriormente, la sobrepresión en reactores y columnas. Esto es debido hay un mal manejo o quizás un exceso en el flujo en la alimentación, lo que provocaría que se genere una gran cantidad de isómeros volátiles que pueden estar provocando un sobrepresionamiento en la columna y podría posteriormente a estallar. En fuga de hidrógeno raras veces se da esto, solamente se da también por el posible sobrepresionamiento, la formación de coque eh, y el nivel adecuado en las columnas. A ver, siguiente. Como conclusión y recomendación decimos que la temperatura, la presión y la relación hidrógeno-hidrocarburos son las variables críticas para obtener una alta conversión de parafinas a isoparafinas y alcanzar un isomerato con un índice de octano de 91 a 92 ROM. Además, los controladores que ya le mencioné, el TIC, el PIC, el FIC y ULIC, permiten mantener la operación estable en los reactores, columnas y sistemas de circulación, garantizando la seguridad y la calidad del producto. La pureza de la alimentación es fundamental, ya que contaminantes como el azufre, el agua, compuestos nitrogenados provocan el envenenamiento del catalizador y reducen la eficiencia del proceso. El manejo adecuado de hidrógeno y la prevención de sobrepresiones mediante el sistema de instrumentación y protección son esenciales para minimizar el riesgo de incendios, explosiones y daños en el equipo. Pues, como ya lo he mencionado, dentro de todos estos procesos, la finalidad en realidad de la isomerización es producir el mayor índice de octanaje posible en la nafta, en la gasolina, en este caso que viene. Y si en caso no se logra una buena separación, para eso hay reflujos que el componente que no ha sido isomerizado pueda regresar a la columna principal y de esta manera pueda seguir un nuevo proceso de isomerización y lo que son los pasos y controles de instrumentación sumamente importantes si queremos obtener un proceso saludable, un proceso libre de problemas, de acontecimientos indeseables. Pues es todo. Muchas gracias. Tres. Pero, el principio químico de la isomerización.
La isomerización en la refinación de petróleo es una reacción de reordenamiento en la estructura esquelética de la molécula, ¿no? De la parafina simple o alcano a parafina ramificada, pero se mantiene inalterada o no se mueven los átomos de carbono presentes en la molécula ni tampoco los átomos de hidrógeno, no se quitan eh, ninguno de ellos. Pero ¿con qué objetivo se hace eso? Porque el propósito principal es maximizar o aumentar el índice de octano presente, ¿no? Entonces, porque una de las propiedades de las estructuras ramificadas es que mitigan o minimizan la detonación prematura que hay en la cámara de combustión de los motores, ¿no? Entonces, al hacer ello, se optimiza la eficiencia de la combustión en comparación con una parafina simple. En la cinética y equilibrio químico se trata de una reacción reversible que es ligeramente exotérmica y que está gobernada estrictamente por el equilibrio termodinámico, ¿no? Vemos ahí como un butano, que es un alcano simple de cadena lineal, se convierte en una cadena ramificada. Siguiente PPT, por favor. Bueno, en el mecanismo de conversión de parafinas a isoparafinas, entonces su transformación se rige por un mecanismo catalítico que requiere la acción o la adición de hidrogenantes y deshidrogenantes, ¿no? Consta de cuatro etapas secuenciales. En la primera es la deshidrogenación, en la cual la parafina se absorbe en el centro metálico de platino, donde sufre una deshidrogenación inicial para dar lugar a una olefina, un alqueno intermedio, ¿no? Y en el proceso libera dos átomos de hidrógeno. Posteriormente es la formación del carbocatión, que la olefina intermedia, esta migra por difusión hacia los sitios ácidos del soporte catalítico, en donde ahí acepta un protón y genera un carbocatión lineal, que es sumamente o muy reactivo, ¿no? Para seguir con el paso 3 que es la transposición de esqueleto, en donde el carbocatión lineal experimenta un reordenamiento intramolecular mediante la migración de hidruros y grupos metilo. Entonces, en este paso, la velocidad global eh, y la estructura lineal de un carbocatión ramificado se vuelve más estable. Y por último, la desprotonación e hidrogenación, en donde este carbocatión ramificado cede el protón que ganó, eh, revirtiendo a una isolefina. Y es en este momento donde se vuelve una isoparafina estable y final, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Bueno, la conversión de butano en isobutano, ya vemos como un butano, eh, que es un alcano simple, forma una parafina ramificada. En la otra imagen vemos una isomerización de pentano, en cual en ese pentano de cadena lineal se vuelve un isopentano y en el proceso pues vemos cómo aumenta el octanaje de 62 a 94 ROM. En la otra es la isomerización de hexano, en el cual hay una transformación molecular de ese en hexano a un isohexano, ¿no? Entonces esto es una gasolina de muy alto rendimiento. Y siguiente PPT, por favor. Eh, entonces, para los catalizadores industriales más usados se dividen en tres grupos, que son las alumina clorada, las zeolitas con platino y los óxidos sulfatados, ¿no? Entonces, ellos se utilizan básicamente para mitigar las reacciones que hay, las reacciones secundarias, ¿no? Y así se busca favorecer la selectividad hacia las isoparafinas a bajas temperaturas como 120 a 180 grados centígrados en el primero, 240 a 300 en el segundo y a 200 en el primero, ¿no? En el tercero. Eh,
¿Qué nos ofrece de ventaja el primero? Que tiene mayor selectividad catalítica. Entonces, esto optimiza la conversión a isómeros. Otra cosa es su restricción, que requiere una alimentación frecuente de un agente colorante, como el tetracloroetileno, para generar los sitios ácidos. Y es muy sensible al agua, ¿no? En las zeolitas vemos cómo sus propiedades eh, son catalizadores basados en tamices moleculares de estructura muy cristalina que operan en regímenes, ya se mencionó, de 240 a 300, lo que disminuye su selectividad hacia isómeros de alto octanaje debido a las limitaciones, ¿no? Y sus ventajas principalmente es que exhiben una alta robustez metalúrgica y química, entonces toleran concentraciones moderadas de los venenos que hay en la operación y son térmicamente regenerables, ¿no? Y eso es todo. Siguiente PPT a mi compañero. El siguiente, por favor. A mí me va a tocar hablar, profesor, sobre la materia prima de la isomerización. La materia prima de la isomerización es principalmente de la nafta ligera, que viene proveniente de la unidad de destilación atmosférica. Este petróleo en sí está conformado donde predomina más el C5 y el C6, que es el N-pentano y el N-hexano. Estos átomos de carbono que son, también se encuentra en una de ellas el C4, que es el N-butano, pero el N-butano no siempre están presentes porque depende al diseño de la planta. Estas corrientes de carbono, como el N-hexano, N-pentano, son cadenas de carbono que están con bajo índice de octanaje, de las cuales esto hace que se limite su uso directo para el uso comercial en formaciones de gasolinas o también para el uso para que sea, ¿no?, para los vehículos. Es por eso que estos compuestos pasan por la isomerización, donde son moléculas lineales, pasan a unas moléculas ramificadas para que así se pueda transformar su estructura y así pueda tener un valor mayor agregado. Siguiente diapositiva, por favor. Las especificaciones de alimentación. En sí, lo que sale de la unidad de destilación atmosférica es la nafta ligera, pero esta nafta ligera no entra de frente a la unidad de isomerización, sino es que pasa por un proceso de hidrotratamiento y purificación, porque tiene que cumplir estándares estrictos para que puedan tener una eficiencia buena en el proceso. Entonces, en el hidrotratamiento, principalmente, los venenos, se podría decir, o lo que siempre está presente, lo que malogra la isomerización y lo que ayuda a lo que malogra estos contaminantes, principalmente son el azufre, el nitrógeno, las olefinas, el agua también en bajo porcentaje, pero igual afecta, y también los metales. Es por eso que dicha nafta ligera pasa por hidrosulfurización e hidrodesnitrogenación, donde se eliminan estos componentes para que haya un menor porcentaje, para que no afecte a su rendimiento en la unidad de isomerización. Es por eso que esto también, las olefinas, como por ejemplo, también si es que están presentes, hacen que baje su vida útil del reactor. Es por eso que también se trata de eliminar. Y también esto tiene un propósito, se elimina porque estos componentes malogran al catalizador. Como le explicó mi compañero, está el catalizador de las zeolitas y el catalizador del platino, el platino aluminado, que si en caso estos componentes siguen presentes en la alimentación, pues el catalizador va a tener un bajo rendimiento y entonces, por ende, vamos a tener una baja eficiencia en el proceso. Es por eso que el hidrotratamiento en la alimentación, antes de la alimentación, para que entre a la unidad de isomerización, es muy importante, como también la purificación, porque si es que no se cumple la purificación, también se reduce la actividad catalítica, favorece, hace que haya mayor formación de coque, y ese coque hace que haya menor vida útil del reactor, también acorta la vida útil del catalizador, como lo expliqué, y compromete la selectividad de los procesos. Siguiente PPT, por favor.
Vamos a hablar ahora sobre los productos obtenidos de la isomerización. El principal producto obtenido, que es el más importante, es el isomerato. Esto es una mezcla de hidrocarburos ramificados que en sí contiene el isoctano y el isohexano. Estos productos poseen un número de octanaje mucho mayor a lo que ingresó antes la alimentación. Entonces, este producto se puede utilizar como componente de gasolina de mayor calidad y también en algunas ocasiones también se obtiene isobutano, pero este se utiliza mayormente como materia prima para que se pueda utilizar en la refinación como alquilación. En sí, gracias a estos productos que nos genera la isomerización, es que se pueden fabricar gasolinas de mayor calidad, mayor octanaje y mayor eficiencia, para así también en nuestros vehículos tengan menor tendencia a la detonación de los motores. El siguiente, por favor, el último PPT. Eh, para entender la importancia del proceso de la isomerización, como nosotros sabemos, es que los compuestos aromáticos tienen un mayor porcentaje de octanaje, o sea que si se le agregan en el proceso, aumenta su octanaje. Pero gracias a este proceso de isomerización, dentro de una refinería, hace que sin agregarle aromáticos, hace que la isomerización se pueda cambiar su composición de los hidrocarburos pero no cambiando su composición, sino solamente su estructura molecular. Además, este proceso reduce en sí la necesidad de incorporar, como lo comenté, compuestos aromáticos, para así aumentar el octanaje y poder producir gasolinas más limpias, combustibles más limpios, y así sea compatibles para los estándares ambientales. Entonces, en conclusión, la isomerización es muy importante ya que nos brinda fracciones ligeras de petróleo de las cuales son transformadas en componentes de mayor calidad, mejorando así el rendimiento del combustible, optimizando el aprovechamiento de esta materia prima de una nafta ligera que sale de la unidad de destilación atmosférica y pasa por estos procesos para poder obtener una mayor gasolina de mayor calidad, ¿no? Muchas gracias, le paso a mi compañero. Ya, yo hablaré acerca de las variables de control y la instrumentación dentro del todo el proceso de isomerización. Ya mi compañero eh, ya les explicó un poco más a detalle cuál es el flujo de todo este proceso, pues desde que llega la nafta ligera hacia la columna de destilación para obtener y separar lo que es el producto, en este caso los productos más ligeros, los productos isomerados que son isopentanos, isohexanos. Posteriormente también se va a obtener lo que son subproductos que se... Bien, para explicar el flujo del proceso de isomerización, se tomó como referencia el diagrama presentado en el artículo Simulación del proceso de isomerización de nafta ligera, publicado en Procedia Chemistry, publicada por Chuslova, Ivanchina, Dolganova y Molotov. Esta fuente me resulta adecuada porque no solo muestra el diagrama, el esquema de una unidad de isomerización, sino que también describe el funcionamiento del proceso, los reciclos, la alimentación, la sección de reacciones y finalizando por la obtención de un isomerato con un octanaje aproximado entre 91 y 92. Entonces, en esta parte voy a explicar el diagrama de flujo. El proceso tiene como objetivo aumentar el octanaje de una fracción ligera de que tiene C5 a C6 mediante la conversión de parafinas normales en isoparafinas. El proceso inicia con una nafta ligera hidrotratada. En esta primera columna se separa una fracción rica en isopentano por la parte superior, pasando por el E1. Debido que este componente ya posee un buen octanaje, entonces ya no requiere pasar nuevamente por toda la reacción. La corriente que sale por el fondo continúa el proceso y se mezcla con una corriente reciclada proveniente del desisohexanizador, por esa corriente de acá. Este reciclo contiene principalmente hidrocarburos C6, que no han llegado a ser convertidos o han sido poco ramificados. Luego la mezcla pasa por el E4
y después se mezcla con hidrógeno de reposición. Ahora, ¿para qué sirve el hidrógeno? El hidrógeno ayuda a mantener estable el catalizador, controlar la formación de coque. Después la mezcla va al F1, que es un horno. Aquí se lleva la corriente a una temperatura adecuada. Esta variable es muy importante porque si la temperatura aumenta en exceso, puede favorecerse de reacciones secundarias como por ejemplo el hidrocracking, reduciendo así el rendimiento del proceso. Las corrientes ingresan luego a los reactores en R1 y R2 que vemos acá. Estos equipos ocurre la reacción principal del proceso. Las parafinas normales se convierten en isoparafinas. Por ejemplo, el N-pentano pasa a ser lo que es un isopentano y el N-hexano en isómeros ramificados. Este cambio estructural en las cadenas mejora el número de octanos del producto. Y luego el efluente pasa a lo que es el E6, que cumple la función de separar hidrógeno. El hidrógeno separado se mezcla con hidrógeno fresco, pasa por el absorbedor C1 y luego entra al compresor para retornar nuevamente al proceso. La corriente líquida continúa a la columna estabilizadora, donde se separan gases ligeros de C1 a C4 como etano, metano, butano y propano. Luego el isomerato, que va por la parte inferior, pasa a lo que es la columna depentanizadora, donde se separa la fracción pentano y se genera una corriente de reciclo que vuelve a la columna inicial, siempre pasando por un separador. Vuelve a la columna inicial. Y el producto que continúa en la columna va por la parte inferior. Eso pasa a la columna desisohexanizadora. En esta columna se separan hidrocarburos C6, no convertidos en una extracción lateral, un corte lateral. Como se ve acá, este hexano reciclado va nuevamente y recircula hasta I4. Esa corriente vuelve al proceso. Finalmente, las corrientes de mayor octanaje salen por la parte superior de la columna con un morrón aproximado de 91-92, y este producto se utiliza como componente de mezclas para gasolinas. En resumen, el proceso combina tres ideas principales: separación de componentes, reacción de isomerización y reciclo de compuestos no convertidos. Por eso el aumento de octanaje no depende solo de los reactores, sino también de las columnas, de los reciclos de pentano y hexano.